te damos gracias una vez más porque tenemos esta luz que es tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y es antorcha, es lumbrera en nuestro camino para que podamos andar según ella, Señor. Y gracias también porque tú eres Dios y porque nunca cambias. Sabemos, Señor, en quién creemos, sabemos que es firme y que permanece para siempre como su palabra. Y Señor, podemos confiar y ser guiados en ella, Señor, sabiendo que es la senda mejor. Gracias también por tu Espíritu Santo que diste a todos los que llamaste a confiar en ti, a confiar en ti por medio de la obra de gracia consumada en la cruz. Señor, guíanos ahora según tu palabra, según tu consejo, a conocerte más, a aprender más de ti y a ser más semejantes a ti, Señor, según tus propósitos santos y perfectos para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro mensaje hoy, el mensaje de la palabra de Dios, vamos a titularle la importancia capital de amar al Señor Jesucristo. La importancia capital sería, podríamos decir de muchas otras maneras, la tremenda importancia que tiene el amar al Señor Jesucristo. Podríamos decir que esta es una cuestión central, o es una cuestión tan determinante como lo que sería la diferencia entre la vida y la muerte, entre el conocerle y no conocerle, entre ser salvo y estar perdido. Entonces de eso se habla cuando se habla de importancia capital o vital de algo. Y en este caso la importancia capital es de amar al Señor Jesucristo. ¿Y de dónde sacamos eso? Y bueno, y eso sacamos de la palabra de Dios. Yo quiero recordar que nosotros creemos en un Dios, creemos en el Dios Todopoderoso que dice que no cambia. El Señor nuestro Dios no cambia, y Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios del Antiguo Testamento no es otro Dios que el del Nuevo Testamento, y el carácter de Dios es el mismo, y la intención de Dios para con nosotros es la misma. O sea, Él no cambió, no cambió su plan o su proyecto para con nosotros. No es distinto del proyecto que tiene o la manera que Él decidió salvar a Adán o a los hijos de Adán, a Abel o a Abraham, que lo que somos nosotros. Si bien hubieron tiempos de administración de su gracia, con los que Dios tuvo un propósito. Por ejemplo, Dios dio la ley, ¿verdad? Y le dio a Israel los mandamientos. Y le dijo, el que cumpla todos estos mandamientos va a vivir por ellos, ¿verdad? Pero era para demostrarles que el hombre es incapaz. Entonces, de manera que podemos concluir, el hombre hoy con toda la revelación en la palabra de Dios puede concluir que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por medio de la ley no es la salvación, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para que entonces, rendido ante la evidencia, ante la demostración de que el hombre es incapaz de guardar los mandamientos de Dios por sí mismo, entonces Dios tiene una manera de salvar que es aparte de la ley, ¿sí? Una manera de justificar que es por gracia, por medio de la fe. Bueno, entonces Dios es
el mismo. Dios ya en el Antiguo Testamento había dicho al hombre, le había hablado al hombre de esta importancia capital que tiene el amarle a Él. Dios hizo al hombre para que viviera como su amigo. Dios hizo al hombre para amar al hombre y para que el hombre le amara a Él. Dios quiere tener comunión con el hombre. Entre todos los seres vivos y entre todas las cosas que Dios creó, Dios hizo al hombre para amar a ese hombre y para que ese hombre le amara a Él, para que tuviera comunión con Él. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Y como nuestro tiempo es breve, nosotros vamos a tomar los pasajes que tenemos y vamos a saltar algunos versículos en este capítulo, porque quiero ir al punto en el que se refiere al amar al Señor Jesús. ¿En qué consiste el amar a Jesús o el amar a Dios? Dice en Juan capítulo 14, en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a pasar al versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, aquí ya tenemos algo que bien podíamos quedarnos ahí nomás y ya tenemos el mensaje completo, ¿verdad? El Señor dice, el que me ama, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. ¿Cómo sabemos que quién es el que le ama al Señor? Y Jesús dijo así, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar esto. Y esto no fue dicho por él nomás, no fue algo nuevo, sino que ya en el trato de Dios con Israel también se dijo esto mismo. Si nosotros retrocedemos al Antiguo Testamento, podemos mirar, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 6, quiero mostrarles un versículo, Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 6, en los versículos 4 y 5, dice así, versículos 4 y 5 del capítulo 6, Deuteronomio, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí ya el Señor le decía a Israel, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. El gran mandamiento era este, que Dios le había dado a Israel. Y eso se confirma a lo largo de todo el trato de Dios con su pueblo. Sin salir de este libro, vamos a ir a el capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10. En el versículo 12 dice así, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Qué pide Dios?
le dice, qué pide de ti? Y bueno, que le temas, que ande en sus caminos y que lo ames. Dios busca esa relación de amor con su pueblo. Tal es así que le manda, le ordena, ¿sí? El amor no es un sentimiento. Eso suelo decir siempre especialmente a los jóvenes. Porque el joven y muchas veces el adulto también que cuando no alcanzamos la madurez que tenemos que alcanzar con relación al amor, uno piensa que el amor es ese sentimiento que uno tiene que no puede explicar, ¿verdad? Que como dicen las canciones románticas, uno no puede controlar esas cosas, ¿verdad? Porque viene nomás, ¿verdad? Y viene y se va así como... Y no es verdad, porque el amor es un mandamiento. Dios mandó al hombre que le amara, ¿sí? Y así también Dios manda al marido que ame a su esposa, por ejemplo, ¿verdad? Y si fuese un sentimiento que uno no puede controlar, entonces no puede ser un mandato, no puede ser un mandamiento, no puede ser una orden. Pero Dios ordena eso. Y Dios pide eso del hombre, que le ame con todo su corazón. Un escriba, un fariseo que era intérprete de la ley, mejor dicho, había preguntado a Jesús. Podemos mirar en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38. Mateo 22, versículos 36 al 38. Estaban los fariseos probando, preguntando a Jesús. Y tenemos esta pregunta. Mateo capítulo 22, versículo 36. Este que le pregunta es un fariseo que era intérprete de la ley. Y le pregunta, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno puede también aquí cuestionar, y yo no quiero dejar pasar eso. Nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. Esto no quiere decir que todo lo que decía la ley ya no sirve y que no, de ninguna manera. Quiero explicar un poquitito eso también, un poco entre paréntesis, ¿verdad? La semana pasada yo encontré en mi trabajo un libro viejísimo. Abrí ese libro y era el Código del Trabajo promulgado hace más de 50 años en Paraguay. Las hojas así viejísimas, una reliquia. Y miré algunos artículos del Código de Trabajo. Por ejemplo, el que habla de la bonificación familiar es idéntico al Código Nuevo. Y después hay derechos de huelga y muchas cosas más, ¿verdad? Aquella ley ya no sirve más, ¿sí? Aquella ley quedó sin efecto porque en el año 1992 se promulgó otro Código del Trabajo, ¿sí? Sin embargo, el nuevo código incorpora artículos y son artículos idénticos al del antiguo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La ley escrita en tablas de piedra, la ley dada en el monte Sinaí, ya pasó, ¿sí? Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, ¿sí? Pero bajo la ley de Cristo, el gran mandamiento del amor sigue siendo el mismo, ¿sí? Por eso es que en el Nuevo Testamento San Pablo también nos dice que toda la ley se resume en este mandamiento, en el mandamiento del amor. Esto es lo que Dios sigue pidiendo y sigue deseando que sea la marca de nuestra relación con Él. Aquel que le conoce tiene que amarle, ¿sí? Eso es lo que Él pide de nosotros. Por eso
dice, el que me ama, mi palabra guardará. Nosotros no podemos tener una relación con Él si es que no le amamos. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Y aquí ya estamos viendo, ya vimos en el pasaje de Juan, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir guardar la palabra de Dios? Quiere decir obedecer. Por eso cantamos ese himno, ¿verdad? Obedecer. ¿Sí? Esa es la manera que se conoce aquel que ama al Señor, que ama al Señor Jesucristo, porque guarda su palabra. Tan capital, tan importante es esto. Quiero leer un pasaje más en el Evangelio de Mateo, un versículo. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice: está hablando Jesucristo y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Es importante o no es importante? Es capital. Es vital. Tanto es así que el Señor dice, ustedes no pueden amar a otra persona o a otra cosa, a nadie más que a mí, ¿sí? Igualito a lo que decía el mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Nada ni nadie tiene que ocupar en nosotros el lugar que le corresponde a Dios. Si algo va a hacer que se reste el amor a Dios o la obediencia a Dios, entonces eso tiene que ser dejado de lado, porque nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, y ese amor se traduce en obediencia. Se traduce en obediencia, ¿verdad? Porque en Primera de Juan dice que no amemos nosotros de palabra, ¿verdad? Sino de hecho. De hechos. Ese es el amor. Nosotros podemos ponernos muy contentos diciendo que sí, y vos le amás al Señor. ¿Quién le ama al Señor acá? Y bueno, y todo, claro, yo le amo al Señor, por eso estoy acá, ¿verdad? Por eso estamos acá. Pero el amor a Dios no es decir, sino que es trasladar eso a nuestra vida. ¿Sí? El amor en realidad se dice, cuando existe el amor se dice, ¿verdad? Se dice, pero se vive por sobre todas las cosas. Y se celebra también, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que se celebran las bodas, por eso es que se celebran los aniversarios, ¿sí? Se celebra, pero se vive por sobre todas las cosas. Y se dice también porque siempre cuando le amas a alguien le decís, ¿verdad? Y da gusto cuando se nos dice, ¿verdad? Pero no da gusto cuando te dicen y vos sabes bien que no es así, ¿verdad? Y yo me imagino cómo el Señor sabe cuando el hombre le dice, te amo, Señor, ¿verdad? Te amo, ¿verdad? Pero en su vida no hay esa, no es eso evidente. Como vos me decís que me amás, pero no me querés escuchar, no me obedeces. Entonces el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y qué grave es, tanto que en 1 Corintios 16, 22 dice algo, y no les voy a decir antes que ustedes abran en sus Biblias ahí, porque es serio. Las últimas palabras de la primera carta a los Corintios. El versículo 22 en el capítulo 16. Primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 22. ¿Ya están viendo? Dice,
El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, que caiga sobre él la maldición de Dios, quiere decir eso. No es una cuestión así opcional, o no es una cuestión que alguien puede, bueno, al fin de cuentas yo soy salvo por gracia y no importa no importa ya lo que hago, no. Porque el que conoce al Señor no puede no amarle. O no podés conocer al ser sublime que es Dios y no amarle. Porque si no le amamos es porque no le conocemos. Y nosotros, ¿por qué le amamos a Él? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces no puede alguien que le conoce al Señor no amarle, y si le ama, entonces ese amor se manifiesta en la obediencia. Y si alguno no ama al Señor, entonces la maldición de Dios cae sobre él. ¿Sí? No es lo que decimos, sino lo que hacemos, como dice en 1 de Juan 3:18, que ya mencionamos también recién. No es de palabras, sino de hechos. El amor se niega cuando no hay obediencia. Podemos decir, pero no hay obediencia, y entonces decimos con nuestra boca, pero negamos con nuestros hechos. ¿Y cómo sabemos si somos obedientes? ¿Cómo sabemos si amamos al Señor? Y bueno, y eso depende, así como dijo Jesús: si me amáis, guardad, el que me ama mi palabra guardará. Nosotros lo que tenemos que hacer es examinar si somos sensibles a su palabra, si estamos atentos a su consejo, si nos importa lo que dice Él respecto a nuestra vida, respecto a nuestro camino, ¿sí? Respecto a lo que Él dice que es la senda mejor que tenemos que andar. En Isaías 30:21 dice el Señor: este es el camino, ¿sí? Andad por él, dice. Isaías 30:21, para el que quiera mirar o tomar nota. Este es el camino, dice. No hay senda mejor. Este es el camino, andad por él, dice. ¿Y nos importa eso a nosotros, o nosotros queremos andar por nuestro camino? Y esa es la prueba del amor a Dios. ¿Qué lugar ocupa mi devoción, mi relación con Dios? ¿Está reservada para los domingos, o es lo que dirige mi accionar durante la semana y cuando estoy solo? ¿Me importa el consejo de Dios cada día? ¿Me importa la palabra de Dios, la orden de Dios cada día? Y cuando digo dejo para el domingo, hasta puedo ser un poco generoso con esa pregunta, porque lo del domingo también muchas veces ya pasó a ser una opción, ¿verdad? Domingo, no estoy diciendo que no podés faltar ningún domingo a la iglesia, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos necesidad de faltar, ¿verdad? Pero no hablo de esas circunstancias, sino que hablo de, bueno, el domingo puede ser que me vaya según si nos surge alguna otra cosa mejor, o voy a ver si me voy, ¿verdad? Voy a ver si me voy, porque depende si no me siento tan cansado y me acosté luego a dormir tarde la siesta y entonces hasta eso viene a ser una opción continuamente para mí. Por eso no estoy diciendo que si vos no venís un domingo sos un fracaso total, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que nuestro amor para con Dios palidece tanto, ¿verdad?
que hasta ese nuestro encuentro semanal así con los hermanos, hasta eso está en duda continuamente, ¿sí? Porque vino a ser nomás ya una opción, así una posibilidad, y no es un compromiso así en mi agenda, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que no se reduzca a ese encuentro semanal, sino que sea la constante en mi vida, ¿sí? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor preguntó a Pedro 3 veces, ¿verdad? Si él le amaba. Y la respuesta de Pedro nunca podía ser igual a la pregunta. En cuanto a la pregunta de Jesús era a Pedro: Pedro, ¿me amas? En ese sentido del amor, como el amor de Dios, como el amor, como ese amor que se entrega, que había tenido Jesucristo. Antes de la muerte de Jesús, Pedro había dicho: si todos te niegan, yo no te voy a negar, yo voy a poner mi vida por vos. Y Jesús le mostró que él no iba a poner su vida por Jesús, sino que fue Jesús el que puso su vida por Pedro y por todos nosotros. Y después le preguntó: ¿y Pedro, me amás? Y Pedro no tuvo más remedio que decirle: Señor, yo apenas te quiero así como un amigo, pero no puedo amarte así como vos amás. Y el amor así como Dios ama y como Dios espera de nosotros, en realidad no es natural, es sobrenatural. Entonces el hombre natural que no conoce al Señor no puede de hecho amar de esa manera. Nosotros podemos amar a Dios si le hemos conocido, si le hemos visto y le hemos conocido. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos dio. El amor de Dios está en su Espíritu. Y si nosotros le hemos conocido, le hemos recibido, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos ese Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Eso dice la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos de Dios. No somos de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué es gravitante? ¿Por qué es determinante? ¿Y por qué tenemos que hacer una reflexión? Y si es necesario tenemos que pedirle al Señor perdón y pedirle que entregarle todas las áreas de nuestra vida y decirle: Señor, yo quiero amarte, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos con el Espíritu Santo? Y siendo llenos con su palabra, siendo saturados con su palabra, guardando su palabra, siendo obedientes a su palabra. Voy a terminar esta parte leyendo Romanos capítulo 8, justamente. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 10. Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el 10 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto
a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El amor real a Dios es obediencia, y es una obediencia que solamente puede darse en los que son de Cristo, en los que son de Cristo. Vamos a terminar en oración esta parte y después celebramos el amor de Dios participando en el memorial, en la Santa Cena. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por ese amor que se manifestó cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros éramos pecadores, cuando no merecíamos de ninguna manera, Señor, tu bendición, y sin embargo nos amaste hasta lo sumo en Cristo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que derramaste en los corazones de todos los que te hemos recibido por medio de la fe. Gracias porque también podemos recordarte hoy, Señor, recordar esa ofrenda, ese regalo de amor, ese don, esa dádiva que nos diste por medio de Jesucristo, entregado para nuestra redención allá en la cruz, en el Gólgota. Señor, ayúdanos a sellar este pensamiento y esta palabra tuya en nuestros corazones. Ayúdanos a que nuestros caminos sean limpios, Señor, por obedecerte, porque nos revestimos de Cristo, porque nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, Señor, y no por nosotros mismos, no por una mente carnal, Señor, sino por tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, también a nuestros hermanos que hoy no están con nosotros por algún motivo que vos conocés, Señor, pero ayúdanos a que nuestra opción primera, a nuestra determinación, Señor, esté dirigida a servirte a ti, a amarte a ti, a obedecerte a ti por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.